Señor, por este grandioso día que nos da. También le agradecemos porque sabemos, Padre Dios, que con su infinito amor y su infinita misericordia, usted nos permite un día más de vida, Señor, un nuevo amanecer. Esta es una de las grandes bendiciones que usted nos da, Señor. Hay veces que nos preocupamos por cosas innecesarias, como lo dice en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 5, que a veces nos preocupamos por cosas, pero nos preocupamos por su reino, Padre Dios. Entonces sabemos, oh Dios, que usted siempre va a derramar bendiciones sobre nosotros, siempre va a estar con nosotros, y el despertar, un nuevo amanecer, tener un nuevo día, esa ya es una de las grandes bendiciones que usted nos da. Padre Dios, también le queremos agradecer por este grandioso momento en el cual vamos a aprender su palabra. Vamos a seguir aprendiendo, Señor, del mensaje de salvación, el cual usted nos manda a predicar, Señor, que es el Evangelio. Padre Dios, bendiga enormemente a nuestro hermano Humberto, bendiga a cada una de las personas que estamos aquí, y que todo lo que aprendamos, Señor, se nos quede en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y Padre Dios, para nosotros poder practicar y poder predicar. Todo esto se lo pedimos en el grandioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, buenos días, bienvenidos de nuevo al estudio acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la simiente de la mujer, de Abraham, de David, testificado, anunciado por los profetas, dicho por los apóstoles, explicado por el Espíritu Santo. Ayer estuvimos hablando de eso, el libro de Gálatas, donde lo que hemos estado viendo es que el mismo Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y explicó a ellos de qué se trata todo este asunto, cómo una cosa concuerda con la otra desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo se hace realidad la justificación que Dios prometió a Abraham, que Dios prometió a Eva, primeramente a Eva y luego a Abraham y luego sucesivamente a través de los tiempos a diferentes personas? Algunos fueron muy relevantes o sobresalientes en el plan. Por ejemplo, David. A David se habla mucho de la promesa y del reino y todo eso. Y en el libro de los Salmos se recogen muchas cosas que tienen que ver con Jesucristo y que tienen que ver con lo que Él haría en este mundo. Recuerden que leíamos en Lucas que el Señor dijo que tenía que cumplirse de Él todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea que las tres partes donde Jesús menciona la ley así, o el antiguo pacto, la ley, los profetas y los salmos, y en esas tres partes que son el antiguo pacto, se escribieron cosas acerca de Jesús, se escribieron cosas, se profetizaron cosas, se anunciaron cosas acerca de Él mismo, y todo eso tenía que cumplirse. Entonces, desde lo que Dios le dice a Eva, allá en Génesis 3:15, hasta lo último que dicen los últimos profetas acerca del mismo asunto. Es un solo asunto, a través de un tiempo, a través de unos, no sé, 3000 tantos años, hay muchos años allí, pero es una sola cosa, es el Mesías vendría al mundo, como ya lo hizo, a salvar a los hombres, o el Cristo. Para nosotros, más la palabra usada más para nosotros es la palabra Cristo, o el ungido de Dios, o el siervo de Jehová, cosas así. Entonces, estamos estudiando aquí en el libro de Gálatas. Estamos en Gálatas en el capítulo 3. Y ayer estuvimos leyendo de Gálatas capítulo 3. Estuvimos leyendo cosas muy importantes, tocantes a la salvación, tocantes a la vida eterna, tocantes a la promesa también, tocantes a todos estos anuncios que el Señor hizo para traer a nuestro Señor Jesucristo al mundo. Dice el versículo 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso es un detalle interesante para nosotros los creyentes. Noten que por ser de la fe, por creer igualmente, así como Abraham creyó a Dios cuando Dios le habló, nosotros venimos a ser hijos de Abraham. Eso también se repite en varias ocasiones aquí en el libro de Gálatas. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros que no somos parte del pueblo de Dios, en el caso de Israel, nosotros no somos carnalmente descendientes de Israel,
somos gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Noten el 9, estamos en Gálatas 3:9. De modo que los que son de fe, o sea, los que creemos en el evangelio de Cristo, del evangelio habla la promesa, del evangelio habló la promesa a Abraham y habla de este evangelio la promesa, son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, en el versículo de arriba, estos son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Y en el versículo 9, somos bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que dependen de la ley están bajo, de las obras de la ley, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permaneciera en las cosas escritas de la ley para hacerlas. Estamos en alguna manera como comparando la bendición tan grande que viene por la promesa, pero la maldición tan grande que venía por no cumplir la ley. Por eso la ley no nos conviene a ninguno. La ley condena, porque la ley muestra el pecado, porque la ley dice: eres pecador y eres digno de muerte, porque has quebrado los mandamientos. La ley no es adecuada, la ley no nos puede salvar, la ley nos da la condenación. Aquí está diciendo: maldito todo aquel que no permaneciere en todo, y ninguno de nosotros puede guardar todo. No somos capaces. Los israelitas no fueron capaces. Nadie fue capaz excepto Cristo. Entonces, ¿cómo quedamos los hombres bajo la ley? Bajo maldición, todo el mundo. Y luego dice también en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto es algo muy importante aquí. Y que por la ley, noten esto, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Cuántos se justificaron? Ninguno. Ninguno jamás. Porque el justo por la fe vivirá. Hoy nosotros vivimos por la fe. Vivimos por fe, no por vista. Creemos en Cristo, en el que justifica al impío. Creemos en el que justifica al impío. Creemos como creyó nuestro padre Abraham. Y la ley no es de fe. Aquí hay otra cosa interesantísima. La ley no es de fe. La ley es mandamiento. Hágalo, cúmplalo. Es un decreto. Eso es la ley. El tema de la promesa y de la fe es diferente. Obedezca porque cree, confíe. Es diferente. Los dos sistemas son diferentes. Sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ese es el 12. Ahora miren lo que dice el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. Cristo fue hecho maldición para que los hombres pudiéramos tener la bendición. O sea que Cristo tomó el lugar de la maldición y fue hecho maldición para que aquellos que por no cumplir estábamos bajo maldición, o perdidos y muertos y condenados por pecado, pudiéramos ser salvos. Él llevó el castigo para que nosotros, los que merecemos el castigo, no seamos castigados con la condenación o con la maldición eterna de la perdición eterna, sino con la salvación. Esto lo hizo Dios por los israelitas, esto lo hizo Dios por la humanidad. Él murió en favor de toda la humanidad. 14, versículo 14. Noten el 14, es muy interesante. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Que podamos ser hijos de Abraham, que podamos ser justificados, que podamos tener salvación o vida eterna. ¿Cómo? Para que en Cristo Jesús, volvemos como a mencionar un tanto lo que estábamos estudiando en Efesios. Toda bendición espiritual está ¿dónde? En Cristo. ¿Cómo es posible? Por el evangelio de Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado basado
en lo que Cristo hizo en la cruz por los seres humanos. Entonces, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el ser sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez testificado, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué concedió Dios a Abraham? Dice la herencia, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué vino primero? ¿Vino la promesa o vino la ley? Vino la promesa. La promesa es primero. La promesa fue dada antes incluso de que Israel como nación existiera. Se dio la promesa. Y la promesa de en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Tiene muchos detalles. Es mucho lo que se prometió allí. Se habló de una promesa y se dijo, en tu simiente serían benditas o serán benditas todas las familias de la tierra. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta cómo. Bueno, aún desde el Antiguo Testamento vemos ciertos detalles, ciertos rayos de luz ahí. Quiero decir, ciertas enseñanzas o cosas que nos van aclarando más y más y más el asunto de la promesa y cómo, qué será eso, cómo se llegará a cabo. Bueno, en la promesa está todo porque en la promesa es acerca de Jesús. Y en Jesús es donde se hace realidad todo lo que nosotros hoy disfrutamos en el cristianismo. Por ejemplo, la iglesia del Señor tiene que ver con la promesa, porque la promesa es con Cristo. El pacto que Dios ratificó en Abraham, cuando Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, Dios estaba haciendo un pacto con Cristo. Lo acabamos de leer y lo vamos a leer enseguida. Entonces el pacto es con Cristo, el pacto de la promesa es con Cristo, porque el cumplimiento de la promesa es Cristo. Cristo es el autor de todo eso, o Cristo es el que cumple todo eso, el que hace realidad esa promesa para los hombres. Entonces la promesa es, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces surge la pregunta, ¿cómo? Bueno, reconciliación con Dios, perdón de pecados, membresía en el cuerpo de Cristo, ser sellados con el Espíritu Santo, tener el Nuevo Testamento, tener la esperanza de la vida eterna, tener parte con la herencia, todas las bendiciones que hay disponibles de parte de Dios en Cristo para ti o para mí. De eso habló la promesa. Cuando Dios dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, entonces todas las naciones somos benditas porque en una palabra podemos ser salvos. Salvos de el presente siglo malo y puestos en el reino de Dios y salvos eternamente con Dios en la eternidad. Para resumir, ¿de qué habla? De qué significa eso de en tu simiente serán benditas todas las naciones. Les puedo preguntar o les puedo invitar a pensar, incluso con todo lo que hemos estudiado en Efesios. ¿Qué tan bendito eres hoy? ¿Cuántas bendiciones tienes espiritualmente hablando hoy? Todas las bendiciones que tienen son por la promesa. Cuando Dios habló a Abraham lo que dijo, está hablando de lo que hoy disfrutas tú como cristiano, de lo que tienes hoy en Cristo Jesús. De todo eso está hablando la promesa. ¿Sí? Aún del Espíritu Santo, que hemos hablado también que lo hemos recibido.
el apóstol Pablo quiere dejarle claro a los Gálatas que el evangelio es superior a la ley y que Cristo es aquel que hace posible las bendiciones que los Gálatas estaban disfrutando ahora, que tenían ahora, que ellos estaban viviendo ahora en Cristo Jesús. Bendiciones muy especiales, bendiciones que tienen que ver con la salvación de los Gálatas. Los Gálatas, por ejemplo, ya habían recibido el Espíritu Santo y los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo y el apóstol Pablo les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Fue por el oír con fe, no por las obras de la ley. Fue porque ellos escucharon el evangelio y creyeron en el evangelio y obedecieron al santo evangelio. Por eso ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que estaba pasando en Galacia, todo lo que la iglesia estaba disfrutando ahora de Dios, toda la multitud de bendiciones que tenían ahora los Gálatas, las estaban disfrutando porque habían escuchado el evangelio y lo habían obedecido. Una de esas bendiciones, el haber recibido o el haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y todo eso que hemos hablado en otras ocasiones. En ellos, en ese momento, era lo que estaban viviendo ellos. Entonces, ellos están enfrentando un problema, porque hay personas que quieren decir en esa época, no, hay que guardar la ley, necesitamos la ley, tenemos que seguir agarrados de la ley. Entonces, Pablo dice, no, señor, o el Espíritu Santo le dice a los Gálatas, no, ustedes no tienen que irse otra vez a la ley. Antes, ahora, les hemos liberado de la ley para que disfruten de estas bendiciones que son prometidas o que fueron prometidas no por la ley, sino en la promesa hecha a Abraham. Y la promesa hecha a Abraham se dio 430 años antes de que viniera la ley. La promesa es la primera. Antes que la ley viene la promesa, después viene la ley. Para cuando Dios da la promesa, está Abraham. Y la nación de Israel todavía no es una nación, es un plan en la mente de Dios, es un plan en la promesa hecha a Abraham, pero no existe todavía la nación. Pasan 430 años, pasan muchos años para llegar a la nación y para llegar a Moisés, y cuando llega Moisés se da la ley, pero cuando la ley es dada, la promesa ya existe. La promesa ya está. Y la herencia Dios la concedió a nosotros por medio de la promesa, no por la ley. La ley viene para ocupar un lugar temporal en el tiempo. Pero lo que Dios ya ha dicho es que Cristo viene, la simiente de Abraham, y en Abraham, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces miren el versículo, en el capítulo 3 de Gálatas, miren el versículo 14 y 15, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, aunque sea de hombre, algo que se va a hacer, algo en lo que estamos poniéndonos de acuerdo, y aunque sea de hombre, cuando está ratificado, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Pablo está poniendo un ejemplo de lo que ocurre en términos humanos para explicarnos lo que Dios hizo cuando le prometió a Abraham lo que le prometió. Miren el versículo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Note, a Abraham y a su simiente. Está Abraham. Allá tenemos a Abraham. Y a Cristo lo tenemos en una promesa. Cristo va a venir un descendiente que es la simiente de Abraham. Pero noten que aquí dice que Dios dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y, noten la palabra, y a su simiente. O sea que cuando Dios prometió a Abraham lo que le prometió, también se lo prometió a Cristo Jesús. Si lo pueden mirar. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces la promesa fue hecha a Abraham
y a Cristo, al Hijo de Dios, quien es la simiente. Cuando Dios le dijo a Abraham lo que le dijo, de ti haré una gran nación y a ti te daré esta tierra y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba diciéndole eso también a Cristo Jesús, haciendo un pacto. Porque miren el versículo que sigue. No dice, versículo 16, después de leer, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A tu simiente. Dios prometió a Cristo en Abraham, porque el que estaba ahí en la tierra ya era Abraham. Para que Cristo naciera en la tierra, faltaban muchos años. Pero es Dios quien está prometiendo. Es Dios. Dios ya veía, Dios ya tenía el día y la fecha y la hora en la que el Mesías nacería en el mundo. Para Dios eso no es imposible. Él es Dios. Él puede ver lo que va a pasar mañana y en 100 años o en 50 años. Dios no tiene problema con eso. Dios anunció algo que él ya tenía y que él ya sabía cuándo. Recuerden lo que leíamos en Gálatas. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Quién estableció el tiempo? Dios estableció el tiempo perfecto para que Cristo, la simiente de Abraham, viniera al mundo. Ese es el punto acá. Es Dios quien promete. Entonces, Dios está prometiendo a Abraham una cosa. Pero cuando Dios le dice eso a Abraham, no está pensando solamente en Abraham. Ahí está Cristo también en la mente de Dios. Lo estamos leyendo. Versículo 16 de nuevo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Habla de Abraham y habla de Cristo, porque la simiente de Abraham es Cristo. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, estaba diciéndoselo a Abraham. Algo así como, te prometo esto, Abraham, a ti, pero te prometo esto también a ti, Cristo, porque tú eres el descendiente de Abraham. Y dice, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Están hablando de Cristo. Entonces dice el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Noten el 17, es muy importante el 17, hermanos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Noten que la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Cristo es considerada un pacto. ¿Un pacto entre quiénes? Un pacto entre Dios y Cristo. Un pacto entre el Padre y el Hijo para salvar la humanidad, para salvar a los hombres, para bendecir a los hombres, para darnos a nosotros la vida eterna, mis queridos hermanos. Lo dice el 17, fíjense en el 17. Esto pues digo, el pacto previamente, antes, el pacto antes ratificado o previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. Está Abraham y a Abraham se le hacen las promesas y a la simiente. Y esa promesa es un pacto de Dios con la simiente, con Jesucristo. Ese es un pacto. Este pacto fue hecho por Dios con Cristo Jesús. Y luego viene la ley, pero para que llegue la ley hay un lapso de 430 años. Está Abraham, se dan las promesas, entonces se hace un pacto. Dios y Cristo, la simiente. Pasan 430 años y ya hay una nación, hay un pueblo. En Egipto hay un pueblo esclavizado, pero ya hay una nación. Y llega Moisés, y cuando llega Moisés se da la ley.
Pero para cuando llega la ley, el pacto de Dios para con Cristo, que es la promesa de bendecir a todas las naciones en Cristo Jesús, ya existe. Y cuando la ley se establece, la ley no invalida la promesa. La ley no toca la promesa. La ley entra en el mundo, pero la promesa sigue intacta. El pacto de Dios ratificado entre Dios y Cristo en Abraham sigue adelante. La promesa está aquí y continúa adelante. La ley viene aquí. Poquito, pongámoslo un poquito más abajito. Llega la ley, miren mis manos, aquí está la promesa. Y aquí hay, en este espacio hay 430 años. Aquí llega la ley. Cuando llega la ley, la promesa ya existe. Es un pacto de Dios para con Cristo. ¿Cuál es el pacto? En tu simiente o en ti, Cristo, bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Cómo? Hemos estado hablando de eso. Llega la ley, pero la ley no invalida la promesa de aquí. Antes, cuando llega la ley, ya Moisés, que escribe la ley, escribe, por ejemplo, todo lo que Dios prometió ya respecto de la promesa, lo que Dios le dijo a Eva. Y ahora lo que Dios le dice a Abraham. Moisés es quien escribe eso, porque eso está en el libro de Génesis, que es considerado la ley. Pero ahí se habla de la promesa. La promesa está allá. Para cuando llega Moisés, que es el escritor de la ley, Moisés recoge todo lo que ya se ha dicho de la promesa y lo escribe. Y la ley entra en vigencia, por supuesto, pero todo esto ya está. Eso habla Génesis, hermanos. La historia está correcta en Génesis. Y toda la ley sigue su curso hasta que viene Cristo. Y en la ley lo que hace Dios es dar todavía más y más y más y más detalles de todo acerca de Cristo Jesús. Entonces, la ley que vino 430 años después no invalida la promesa. Eso lo dice ahí el versículo 17. No abroga para invalidar la promesa. No lo abroga, dice acá. Quiero leer el 17 otra vez. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Miren el 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cómo concedió Dios la herencia? Mediante la promesa, no mediante la ley. Podría uno, ¿por qué no? Porque nadie puede cumplir la ley. Entonces nadie puede ser salvo por la ley. Por ejemplo, si todavía estuviéramos en la ley, estábamos perdidos. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo no he sido capaz de cumplir la ley. Yo he pecado. Yo no soy libre de pecado. Entonces, por la ley no hay esperanza para mí. Por la promesa sí. Porque hay redención y hay salvación y hay perdón de pecados. Arrepentimiento, todo eso hay. Pero en la ley no. En la ley estábamos perdidos todos. Dios concedió la herencia antes de que llegara la ley. Antes de que llegara la ley, concedió Dios la herencia y dijo que bendeciría a todas las naciones. ¿Cómo? Con el evangelio. Cristo murió por todas las naciones. Cristo murió para redimir a todos los pueblos. Y es lo que predicamos hoy en Cristo, en la iglesia de Cristo, a todos los hombres. Redención. Y esa redención está basada en el pacto que Dios hizo con Cristo cuando habló con Abraham. Eso es el punto aquí. ¿Sí? La herencia, el pacto y todo esto. Tenemos entonces, hermanos, una muy buena explicación que el Espíritu Santo nos da para que entendamos qué vino primero, la promesa, el pacto de Dios hecho con Cristo para salvar a los hombres. El Espíritu Santo nos explica un poco más, porque queda como, ¿y entonces la ley qué?
Miren el versículo 19, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta, ¿sí o no? Me encanta que aparezca aquí en la escritura. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fíjese en la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Noten esto, noten esto. Esto es una explicación del Espíritu Santo de Dios muy importante aquí, a través de Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa del pecado, fue añadida a causa del mal que llegó a haber en el mundo. La maldad tan grande que llegó a haber en el mundo hizo que se hizo necesaria una ley para regular, para condenar o para mostrar el pecado, para que el hombre comprenda el problema tan grande en el que está y anhele a Cristo también. Pero noten en el versículo 19, después de la coma, después de que dice a causa de las transgresiones, dice, ¿hasta cuándo estaría la ley? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? A quien fue hecha la promesa. Note otra vez. ¿A quién fue hecha la promesa cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones? A Cristo Jesús fue hecha la promesa, a la simiente de Abraham. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Más claro, como dice por ahí el dicho, no canta un gallo. ¿Sí? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que viniera Cristo. La ley fue ordenada, la ley fue dada, la ley entró en vigencia, pero la ley tenía una temporalidad. ¿Cuánto? ¿Cuál es el límite? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Porque al venir la simiente a quien fue hecha la promesa, con aquel con quien Dios hizo el pacto de bendecir a todas las naciones, que es Cristo Jesús, al llegar Jesucristo, la promesa se haría realidad. Y esa promesa de bendecir a todos los hombres también. Entonces ya la ley puede pasar y queda la promesa y queda el nuevo pacto y queda la simiente ya presente, este descendiente de Abraham, presente en el mundo para bendecir a todos los hombres, judíos y gentiles, sin distinción alguna. Dice que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este es un detalle interesante, miren. Para cuando Dios habla con Abraham, Dios está diciéndole a Abraham lo que va a hacer, lo que promete. Pero luego cuando viene la ley es ordenada por medio de ángeles. La ley es ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, el mediador fue Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Versículo 21. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. ¿Notan lo que dice acá la escritura acerca de la ley? ¿La ley es contraria? No, no es contraria. Pero hay un problema. Porque si la ley dada pudiera vivificar, si pudiera, pero no puede vivificar al pecador, al hombre, al judío o a cualquiera, no puede. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Noten el 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Noten otra vez, para que la promesa que es por la fe dada en Jesucristo. La promesa es la promesa hecha a Abraham. ¿Y qué pasó allá? Bueno, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así como nosotros hoy creemos en Dios y nos es contado por justicia cuando obedecemos al evangelio, como Abraham también obedeció a los mandamientos que Dios le dio. Y luego cuando vivimos de acuerdo, digamos, a la promesa o a Cristo Jesús, que es el que hace la promesa realidad. Entonces,
La escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En la escritura nos damos cuenta que todos hemos pecado. ¿Qué se repite en el Antiguo Testamento una y otra vez? Que el pueblo hizo lo malo, que el pueblo cometió esto, que el pueblo hizo aquello, que el pueblo fue castigado por el pecado, que toda la humanidad está bajo pecado. Para cuando llega el nuevo pacto, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El pecado ha cubierto todo el mundo y el mundo está lleno de injusticia. Pero se cumple la promesa. Llega Jesucristo, en quien se predica arrepentimiento y perdón de pecados. A los judíos primeramente y también a los gentiles luego. Y a todo el mundo se le predica eso. De eso habló Dios cuando le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Predicamos el evangelio a todos los hombres para que todo aquel que quiera sea salvo. Eso lo dijo Dios cuando lo dijo a Abraham. Noten el 23. Estamos en Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos, dice el apóstol, hablando de la ley, los que estaban bajo la ley, estábamos encerrados. La ley era, podríamos decir así, la ley era como un guardián. Más abajito lo dice, sigamos leyendo y verá. El 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley dice aquí que era un ayo, era como un cuidador. Un ayo es como una nodriza, un tutor, el que cuida, como cuando usted le deja el niño suyo al cuidado de alguien. Cuídamelo ahí hasta que yo venga por la tarde. Él es el tutor o el cuidador, la niñera, digamos así. Bueno, la ley era un papel así. La ley estaba como un guardián ahí, protegiendo y hablando y amonestando y todo eso. ¿Para qué? ¿O hasta cuándo? Hasta que viniera Jesús. Para cuando viniera Jesús, todos los judíos o el pueblo de Israel fuera todito corriendo a Cristo para recibir la redención, como en el día de Pentecostés, cuando los casi 3,000 escucharon el sermón y acudieron a Cristo. Eso quería la ley. De eso hablaba la ley, de la necesidad de Cristo, y se profetizó mucho de Cristo en la ley, en todos la ley, los salmos y los profetas. Se profetizó muchísimo de Cristo. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué en la ley se repite el Mesías y el siervo del Señor y el vástago y la raíz de Isaí? Enfócate en el Cristo. Es que va a venir la simiente de Abraham, que es a quien se le hizo la promesa y que es en quien está la salvación. Si te quedas con la ley, te pierdes. Porque la ley no la puedes cumplir. Y entonces estás bajo maldición porque ya quebrantaste un punto o 2 o 3 o los que sea. Con que hubiera quebrantado uno, ya listo estaba para condenarlo. Pero Dios entonces habló muchísimo en la ley de Cristo. De Cristo hay detalles aquí y allá. Hemos leído, dice, y todos los profetas, cuantos han hablado, anunciaron estos días. ¿Qué anunciaron? Los días en que Cristo vendría al mundo. ¿Cuál era el punto? Noten que la ley habla mucho de Cristo, todo el antiguo pacto, para que el pueblo esté enfocado. Cristo es la respuesta. Cristo es el prometido y el que necesitamos que venga. Y ahora mismo nosotros en el cristianismo, ¿quién es el centro? Cristo. Cristo el Rey, Cristo el Sumo Sacerdote, Cristo el Redentor, Cristo el Salvador, Cristo la simiente de Abraham, Cristo nuestra salvación, Cristo nuestra paz. Todo es Cristo. Y la ley ya decía eso. Pero antes que viniese la fe,
el versículo 23. Antes que llegara aquel que nos revelaría todo aquello en lo que hay que creer, antes que viniera el Señor, antes que llegara el cumplimiento de la promesa. Estábamos confinados, guardados bajo la pueblo de Israel principalmente. Los gentiles no conocíamos nada de la ley del antiguo pacto y no había sido dada para nosotros tampoco. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella promesa que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Noten el propósito de la ley, 24, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, como lo fue Abraham, él fue justificado por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, porque ya llegó el prometido, la simiente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren qué bendición. Miren cómo se habla de la promesa otra vez. Herederos ¿cómo? Según la promesa. ¿Por qué? Porque en la promesa se dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si usted cree en Cristo y si usted le está obedeciendo a Cristo, es linaje de Abraham conforme a la promesa. Si usted todavía no ha creído, si no se ha bautizado, lo puede hacer para que sea parte del linaje de Abraham de acuerdo a la promesa. La promesa fue dada antes, la ley vino 430 años después, la ley vino 430 años después, pero la ley está hasta que llega el Señor. Cuando llega el Señor, la ley termina. La ley cumple su ciclo ya. Ha llegado el Cristo, el que cumple la promesa. Entonces ya queda, la promesa está aquí, la promesa habla de Cristo, promesa acá, Abraham. 430 años después, la ley. La ley sigue, la ley comienza como aquí, la promesa aquí. La promesa sigue arriba, siempre arriba. Y de la ley y en los profetas y en todo esto se está hablando de que va a venir el Señor Jesús, va a venir el Señor Jesús, el que cumple la promesa. La ley sigue, pero la ley tiene un término. La ley es hasta que viniera la simiente. Cuando llega Cristo, la ley que está por aquí, abajo, la promesa está arriba, Cristo es el de la promesa, y la ley, cuando llega Cristo, la ley llega a su final. Hasta aquí llega la ley. ¿Por qué llega hasta aquí? Porque llegó el Cristo, porque llegó aquel a quien se le hizo la promesa. Y la ley es cumplida por Cristo totalmente. Y la ley es clavada en la cruz. Y la ley pasa. ¿Y qué sigue? La promesa. Hasta hoy día sigue la promesa. Para todo el mundo. Cuando predicamos el evangelio, estamos hablando de la promesa. Cuando evangelizamos a alguien, estamos hablándole y diciéndole, podemos decir, mira, Dios te ama tanto que hace tantísimos miles de años que Dios hizo una promesa a Abraham y a Cristo de bendecirte a ti, familia Gallego, familia Pérez, familia Velázquez, familia Castaño, familia no sé qué, Buriticá, familia lo que sea, cualquiera, no importa. La promesa sigue. Y todos podemos ser benditos en la promesa. Y ser del linaje de Abraham. Eso es una maravilla. Ser del linaje, hijos de Abraham. ¿Por qué? Por medio de la fe. Entonces, hay un pacto, hermanos.
Cuando Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, eso fue un pacto hecho allí con Abraham y hecho con el Señor Jesús. Y ese pacto es primero que la ley de Moisés. Ese pacto es más importante. Ese pacto permanece para siempre. ¿Sí notan eso? Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio de la promesa testificado por la ley. Es decir, que la ley habla de la promesa, hermanos. La ley testifica la promesa. Cuando en la ley, en cualquiera de los profetas y de todos estos hablan de la promesa, es la ley testificando, es como la ley diciendo, yo voy a pasar, mi tiempo se va a acabar, pero seguirá la promesa, Pongan su atención en la promesa, pongan su atención en aquel a quien yo les anuncio, a Cristo, el Cristo, el Cristo, el Cristo por acá, el Cristo por allá, el Mesías acá, el Mesías allá. Él establecerá su reino, Él es el príncipe de paz, Él es el juez justo, Él es el Dios todopoderoso, lo que dice Isaías, por ejemplo. Entonces la promesa, la ley está apuntándote a Cristo. Lo estamos leyendo acá. Dice que la ley para llevarnos a Cristo. ¿Y dónde se hace entonces todo eso? Miren lo importante que es el bautismo, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Dónde recibimos la promesa del Espíritu? Aquí mismo habla de eso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor llamare, tus hijos y tus hijas y todos los que están lejos. Bueno, vamos a dejar entonces allí, vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la bendición de tu palabra que nos explica, que nos enseña tus cosas. Permite, Padre, gran entendimiento a nosotros, discernimiento total de todo esto. Abre nuestros ojos ante las maravillas de tu ley, Señor. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos que están aquí escuchando la palabra. Bendice, Dios, a los que después podrán ver este material. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a